preguntando, ¿esto se debe a qué? Ateroesclerosis, ¿no? Es como las arterias coronarias que se cierran, pero en las arterias más grandes. Usualmente está causada por aterosclerosis y está asociado con un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares. Entonces, los que tienen más eventos cardiovasculares es porque si ya tienen aterosclerosis en esta aorta y en las arterias que son grandes, la ilíaca, la femoral, la poplitea son grandes comparadas con la coronaria izquierda, con la coronaria derecha, con las ramas. Entonces ya tienen un riesgo más porque tienen más aterosclerosis. Y también un riesgo más de enfermedades cerebrovasculares, incluyendo la muerte, el infarto y los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? La aterosclerosis es la causa principal, especialmente a partir de la sexta o séptima década de vida, entre los 60 y 70 años. La aterosclerosis es la principal causa. También es más frecuente en pacientes que fuman, los tabaquistas, en los diabéticos, en los que tienen dislipidemia, en los hipertensos y en la hiperhomocisteinemia. Dentro de los más frecuentes es en el sexo masculino, en el hombre, en los mayores de 40 a 50 años de edad, ya hemos dicho en los fumadores, en los hipertensos, en los diabéticos, en los dislipidémicos, en los que tienen fibrinógenos altos o homocisteinemia también. Entonces, toda esta enfermedad aterosclerótica se da por aterosclerosis, que da una trombosis y aterotrombosis en esa zona o en la zona distal, y puede llevar a un ACV isquémico, un infarto o a enfermedad arterial periférica. La aterosclerosis es la causante, la principal causa. Entonces, miren ahí cómo se ve un vaso sanguíneo y con una enfermedad y con un núcleo lipídico bien grande, ¿no? Y con la parte gruesa de la capa. Entonces, si la afectación de la enfermedad arterial periférica es principalmente en miembros inferiores, si la afectación es a nivel de la aorta y la ilíaca, casi el 30% se produce a ese nivel. Aorta e ilíacas. A nivel de la femoral y la poplitea, 90%, de 80 a 90%. Y en la tibial y peronea, entre 40 y 50%. Tibia y peroneas. La más frecuente es femoral y poplitea. Todos estos estudios, por ejemplo, de enfermedades arteriales periféricas se desarrollaron. El Hannes, por ejemplo, en mayores de 40 años. El San Diego con una edad promedio de 66 años. El Hannes 2, que está en más de 70 años. El Rotterdam, más de 55 años. El Diemen, más de 65 años. Y el Partners, en más de 70 años, ¿no? O entre los 50 y 69 años si tenían diabetes o fumaban. Y miren la incidencia en todos estos estudios de la enfermedad arteriosclerótica. Menores o en los mayores de 40 años, como hubo una población más joven, 4.3%. Pero en los mayores de 66 años, 11%. En los que tenían más de 70 años, este 4.3 se subió a 14%, es un estudio similar o una rama. En Rotterdam, 19%, el Diemen, 19.8%, y miren el Partners en mayores de 70 años, o si tenían diabetes y fumaban, casi hasta el 30%, con factores de riesgo común que incluían la enfermedad arterial periférica. La mayoría de estos pacientes están asintomáticos, casi hasta el 50%, de un 20 a 50%. Y en los que están sintomáticos puede haber 3 síntomas principales. El dolor atípico de la pierna, un dolor de la extremidad que no sabemos por qué, pero se produce en un 40-50%. La claudicación intermitente, que es como una angina, pero en la pierna. Camina y le produce el dolor a una actividad conocida como una angina estable, que hemos preguntado en el examen, ¿no? Sube 4 grados y le duele. Entonces, igual la te dice, yo estoy caminando, camino 100 metros, a los 150, doctor, me duele la pierna, tengo que parar, me tengo que esperar, y después, es que ya descansé, vuelvo a caminar y otra vuelta me vuelve a doler. Es una angina. Entonces, casi eso en 10 a 35%.
Y la isquemia crítica de la extremidad, o sea que ya hay necrosis o que no hay pulsos y la extremidad se vuelve fría, en 1 a 2%. Entonces, los asintomáticos, sin queja sintomática, ¿pueden haber algún deterioro funcional? Sí. Pero el dolor de pierna puede ser atípico, que es un disconfort en las piernas con ejercicio, pero que no se resuelve consistentemente con el reposo. Ese es un dolor atípico. El dolor típico es que calma con el reposo, ¿cierto? Eso hemos dicho, igual que en el corazón. Limita el ejercicio a una distancia habitualmente reproducible. El dolor de pierna atípico. Disconfort, camino 3 cuadras y me duele, pero calma con el reposo, no me sigue doliendo, pero es justo a las 3 cuadras. Entonces, limita el ejercicio físico a una distancia habitualmente reproducible. La clásica, la claudicación clásica, es el síntoma de las extremidades inferiores, pero confinado a los muslos, ¿no? Que es de inicio consistente, es reproducible con el ejercicio y alivia con el reposo. Esa es la angina típica o la claudicación clásica o el dolor de extremidades típico. Doctor, yo camino, estoy bien, pero cuando camino rápido o camino 1 cuadra o 3 cuadras, me duelen los muslos, me paro y pasa. Vuelvo a caminar, me vuelve a doler. Entonces, esa es la claudicación clásica. Entonces, ¿cuáles son las características del disconfort? En la claudicación clásica, el dolor torácico típico, anote, calambres, tirantes, dolor o fatiga muscular. Ya no quiere caminar porque ya no puedo, me molesta. En la pseudoclaudicación, en la falsa claudicación, es lo mismo, pero a veces te dice hormigueo, es como quemazón, se entumece mi pierna, ¿no? Me da calambres. ¿Dónde se localiza en la enfermedad arterial periférica la claudicación? Nalgas, cadera, muslos, pantorrilla, hasta pie. Pero en la pseudoclaudicación puede ser en la misma zona. ¿Quién lo produce en la claudicación típica? El ejercicio. En la pseudoclaudicación, que no es variable. No, doctor, a veces estoy en reposo y me duele. A veces camino, me duele. Otras veces estoy de bruces, me duele. Entonces es variable. La distancia en la claudicación típica es consistente. Es decir, yo camino normal, doctor, 1 cuadra. O camino de acá hasta el mercado normal. Pero cuando quiero ir hasta la plaza de armas, me duele. Siempre es así. Es consistente, ¿no? Es con una distancia. Mientras que en la pseudoclaudicación es variable. No, doctor, camino 5 metros dentro de la casa, me molesta. A veces camino de la casa y después camino 5 cuadras y ahí recién me molesta. Entonces ahí es una pseudoclaudicación, un dolor no típico, que puede ser por otra causa. No aterosclerosis y no enfermedad arterial periférica. ¿Ocurre con la posición? En la claudicación no. Te pones de bruces, de carguillas, de pies, de cabeza, igual. Pero en la pseudoclaudicación, sí, con la posición. Sí, doctor, me pongo del lado izquierdo y me duele. Me cambio al lado derecho y se me pasa. Eso puede ser otras causas, ¿no? Acción para el alivio, el reposo con la claudicación típica. El reposo. Pero con la pseudoclaudicación, mejor al sentarse o al cambiar de posición, o se produce en cualquier momento. Tiempo para el alivio, en la claudicación debe ser menos de 5 minutos. Descanso y en menos de 5 minutos se me pasa. Pero en el que tiene pseudoclaudicación, que no es un dolor por enfermedad arterial periférica, te dice, no, a veces hasta media hora me duele, me estoy bastantes minutos, 1 hora, todo el día. Entonces, fíjense esas características. Entonces, la enfermedad arterial periférica es importante, sí, porque si hay alteración en la irrigación y no llega sangre por estas arterias tan dañadas por la aterosclerosis, puede producir úlceras por falta de irrigación, úlceras hasta en zonas de compresión. Entonces tienen que recordar siempre esta patología. Y si hay una isquemia crítica de la extremidad,
va a producir un dolor isquémico en reposo, una úlcera que no cicatriza o una gangrena. Y miren hasta la necrosis. ¿Cuál es la prueba? Que es muy importante, podría ser esta, el índice de tobillo-brazo, que casi no lo hacemos. Ni los cardiólogos ni los que hacen estudio de imágenes, los que hacen ecografías, ¿no? Los radiólogos, ¿no? Ecografistas no lo hacen, pero es una buena prueba y es una prueba de escrutinio el índice tobillo-brazo. ¿Y cómo hacen eso? Le ponen y le miden la presión con un Doppler, comprimen como medir la presión arterial y le ponen con este Doppler sobre la arteria, que es la arteria pedia, la tibial posterior, la tibial anterior, y van descomprimiendo y se ve en qué momento se abre la arteria y te da la presión sistólica en esa arteria. Eso lo hacen en el tobillo y en el brazo y hacen una división entre el valor, ¿no? Índice, tobillo, brazo. O sea, ahí están haciendo, miren, con el Doppler en la dorsal del pie izquierdo, ¿no? Y en cuanto está, se ve, y miren cómo es el índice tobillo-brazo. En el brazo le han hecho lo mismo, le han puesto acá y le han puesto en la arteria, ¿qué arteria es? Braquial, ¿no? Le han puesto y 150. En la izquierda sí 160. Ahora se han ido a miembros inferiores. En la tibial posterior, 40. Y en la dorsal del pie, 80. Entonces, su índice tobillo-brazo, si dividimos 80 entre 150, sería 0.5 o 0.6. Mientras que en el lado izquierdo, 120, que estaba aquí, sobre 160, 0.75. Y sale el índice tobillo-brazo. ¿Y cómo se interpreta? Si el índice tobillo-brazo te sale entre 0.9 a 1.3, no dice a más, dice a 1.3, es normal. O sea, tiene buena irrigación esa extremidad inferior. Si es de 0.89, o sea, menos de 0.9, a 0.6, ¿no? Bajando, la estenosis o la enfermedad arterial periférica es leve. Si es de 0.59 a 0.4, o sea, de 0.40 a 0.59, la enfermedad arterial periférica es moderada. Y si es menos de 0.39, la enfermedad es severa. Severa. A ver, vamos a ver si podemos corregir aquí. No, esta es una foto. Severa. ¿Y es seguro, doctor, esta prueba? ¿Es buena esta prueba? Sí, pues miren la alta sensibilidad y especificidad que tiene. El índice de tobillo-brazo altamente sensible y específico. Tal vez lo único que tienes que es tomar un poquito de prácticas en encontrar la arteria, nada más. Si hacen un Papa Nicolau, el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, pero alta especificidad, si sale positivo el Papa Nicolau. Si hacen una sangre oculta es Steveno, para ver si hay hemorragia digestiva. Tiene sensibilidad hasta 69, este tiene 95. Y la especificidad hasta 98, este tiene 99%. Y una mamografía, comparado con una mamografía, la sensibilidad de la mamografía es buena, ¿no? 75 a 90, este le gana. Y la especificidad de 90 a 95 este también le gana. O sea, es una prueba altamente sensible y específica. ¿En quiénes se hace? Y ahí depende, ¿no? Acá está la Asociación Americana del Corazón y la Asociación de Cardiología de la Sociedad del Colegio de Cardiología, de la Sociedad Americana de Cardiología. Está la Asociación Americana de Diabetes y está la tradicional, ¿no? Pues tradicionalmente dice todos los pacientes con historia de claudicación clásica, típica, que ya sabemos cómo es la claudicación clásica, hoy sospecha de la misma, se debe realizar esto.
o la historia de un dolor en reposo, con gangrena, con úlceras crónicas, deberíamos. La Asociación Americana de Diabetes es un poquito más exigente. Te dice, cualquier paciente diabético mayor de 50 años y que tiene diabetes tipo 2, debe realizarse un índice tobillo-brazo. O si es diabético menos de 50 años, con factores de riesgo, aterosclerosis, fumador, hipertenso. Y si tiene los síntomas de enfermedad arterial periférica, pues debería hacerse, ¿no? Claudicación. Y la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación del Corazón, Americana del Corazón, te dice, todos los pacientes mayores de 70 años idealmente hacen tobillo-brazo. Y los mayores de 50 años, fumadores o con diabetes, ¿no? Entonces, en la enfermedad arterial periférica, ¿qué otras pruebas diagnósticas hay? El registro segmentario de la presión, ¿no? Del volumen de pulso, puede haber una prueba de esfuerzo con ejercicio, un Doppler de onda continua y Doppler pulsado, la angiografía por resonancia magnética o la angiografía por tomografía, ¿no? La angiotomografía. Son estos los exámenes, aparte del índice tobillo-brazo. Y miren cómo van las presiones segmentarias de la arteria. En este paciente, por ejemplo, a nivel braquial, 150 estaba su presión sistólica. Le tomaron en el muslo, 150, normal. A nivel pedio, 146, casi normal. A nivel, o sea, popliteo, ¿no? A nivel de la pantorrilla, 100. Y va bajando, ¿no? 84 a nivel de los dorsal del pie, casi 84. Pero con el índice de tobillo-brazo de 0.56 ya tiene enfermedad arterial moderada, ¿cierto? Y en el lado derecho, miren cómo la presión baja mucho más y es casi severa, llegando a 0.39, hemos dicho menos de 0.39 severa. Entonces, por lo menos tiene enfermedad arterial periférica en los dos, moderada. El volumen del pulso, también, con un Doppler, con ese sí mismo, puedes medir la forma del pulso, ¿no? Si son grandes, con la forma, ¿no? A nivel tanto del muslo, a nivel popliteo, ¿no? O a nivel del tobillo. Pero mire el lado enfermo, cómo se ve diferente las ondas adentras, ¿no? Y son pequeñas y cada vez menos pulsátiles. También, esa es otra forma. El otro es el Doppler, ¿no? Los que hacen ecografías Doppler, pues le ponen y buscan la arteria y van volviendo el Doppler y van midiendo las arterias y te ven si hay obstrucción, si no hay obstrucción, ¿no? Los que hacen resonancia, pues ahí miren, con la resonancia magnética se le pone y miren, se ven como en esta zona, en la ilíaca izquierda, una severa obstrucción. Y solo se llena por las colaterales, ¿no? Que vienen del lado derecho o por seguramente otras y se llena en la parte distal. Entonces tiene una enfermedad severa a nivel de la ilíaca izquierda. Necesitan una intervención quirúrgica, un stent, ¿no? Para abrir. Y en la tomografía también se ve menos específica, pero se ve, ¿no? Y acá este paciente ya tenía su prótesis, parece, ¿no? O tiene su aterosclerosis severa. Ahí está la prótesis, miren. Como mallas, ¿no? Como una malla. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad arterial periférica a los 5 años? Se dice que los 100 pacientes con enfermedad arterial periférica que están sin síntomas pueden hacer algunos eventos locales, como el 25% empeora la claudicación, ¿no? Otros llegan a revascularización quirúrgica cuando ya están con síntomas y otros hasta amputación, ¿no? Mientras que de 100 pacientes que no tienen una enfermedad médica, ¿no? visible, pues eventos sistémicos de 10 a 20 no fatales, como infartos o ACVs, y algunos hasta mortalidad de 30%, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, o enfermedad cardiovascular, o cerebrovascular, ¿no? U otras no cardiovasculares. Otra vez.
Si damos un tratamiento adecuado y lo tratamos, los resultados para las extremidades, si encontramos una enfermedad arterial periférica, pues mejoramos la habilidad de caminar. Esa es nuestra meta, que camine más tu paciente, que aumente la distancia de caminata, que mejore su calidad de vida, que prevenga la progresión a isquemia crítica de la extremidad, que no la ampute, que no haga úlceras, ¿no? Y que haga un tratamiento de la isquemia crítica de las extremidades y amputaciones. Y los resultados para la mortalidad cardiovascular, si damos un tratamiento adecuado o evitamos, pues disminuyen la mortalidad por infartos, por accidentes cerebrovasculares o mortalidad o disminuimos la mortalidad por estas causas. Entonces, lo importante es que no se enfermen. Y esa es la idea de dar el tratamiento en pacientes con enfermedad arterial periférica. ¿Qué debemos hacer primero entonces? Alejar los factores de riesgo. Hemos dicho que el tabaquismo es un factor de riesgo. Sí. Debe dejar de fumar. El paciente, no, doctor, yo fumaba 20, ahora fumo 10. Nada, no sirve. Tiene que fumar 0. 1. Estatinas. 2. Hemos dicho que la aterosclerosis es la causa principal. Entonces, estatinas. Y si ya tiene enfermedad arterial y tiene ateroma, debes darle a dosis altas. No 10 miligramos de atorvastatina. 40, 80 miligramos de atorvastatina. Y si no controla, con ezetimibe, que es otro hipolipemiante. Control óptimo de la diabetes. Si es diabético, tiene que tener sus glucosas en valores normales o lo más bajo posible. Y control óptimo de la presión arterial. No debe estar con hipertensión. Tratamiento antiplaquetario. Ahí sí se da la aspirina, ¿no? O el clopidogrel, si es alérgico o si tiene úlceras. Entonces, aspirina. Actividad física progresiva. Porque si tú le dices, camine de una vez, se le va a doler, pues, ¿no? Pero si camina progresivamente, cada vez va a aumentar. Y los fármacos anticlaudicación, que ahí vamos a ver cuáles son los que sirven. Hay solo 2 actualmente. Y veamos. Si deja de fumar, miren cómo va. Esto es observado en 133 pacientes que tienen un bypass en las lumbares y en las nivel de miembros inferiores. Y miren, los pacientes que continuaban fumando, la sobrevida es menor. Si siguen fumando, sobrevida es menor. Los pacientes dejan de fumar, la sobrevida es mayor. Pero estos son los que nunca fumaron. Entonces lo ideal es no comenzar a fumar. Eso es 1. 2. Efectos del ejercicio en la claudicación, ¿no? Los que hacen ejercicio progresivamente con actividad física de rehabilitación y ejercicios, ¿no? Dolor de claudicación, los que van con ejercicio tienen mejor pronóstico y más distancia de caminata. Y dolor máximo de claudicación se produce a más distancia al caminar que los que hacen un control, o sea, los que no hacen ejercicio. Si tú pones a 2 grupos, a uno le haces hacer ejercicio progresivo, con el tiempo, ¿no? Este es un metaanálisis de 21 estudios, se ve que los que trabajan, los que hacen su actividad física, ¿no?, progresiva, tienen una carga de caminata y una distancia de caminata mayor que los que no hacen actividad física. O sea, no es reposo, deben hacer actividad física. ¿Cómo debería ser esto? Por lo menos sesiones de 3 a 5 por semana. Una duración más o menos de 30 hasta 50 minutos por sesión. Y algunos hacen en la faja, esas fajas que se mueven, ¿no? O algunos caminatas, ¿no? El promedio más o menos de 6 meses a más para ver la respuesta. Si es toda la vida, mejor. Más o menos los resultados 100 a 150% mejoran la distancia de caminata máxima, ¿no? Y mejoran la calidad de vida. Doctor, antes yo ya no me movía, ya no hacía nada, estaba dentro de mi casa, me dolían mis piernas en mi casa. He entrado a hacer los ejercicios y ahora ya me voy a comprar mis cositas, voy al taxi, voy a todas partes, camino, visito a mis familiares. Antes estaba metido en la casa. Entonces es importante
que era la actividad física. Y miren todos los estudios, el CAPRI, el HOP, el HPS, ¿no? En el CAPRI, el placebo 6%, número de pacientes más de 9.000, y se les dio aspirina y clopidogrel, ¿no? En el HOP, el placebo versus el ramipril, y en el HPS con estatinas, ¿no? Y miren cómo disminuyeron los eventos por año. Miren, los que tenían, con estos 9.000 pacientes, con aspirina, del 6% de los pacientes que no utilizaban aspirina, 6% tenían eventos isquémicos, bajó con la aspirina a 4.9%, y con el clopidogrel a 3.7%. Con IECAS, a un 4.4% bajó a 3.4%. No es mucho, pero es altamente significativo. Y los que estaban en estatinas de 6.1 a 4.9. Entonces mejoraba. Clopidogrel. Hay otro medicamento que se llama la pentoxifilina, ¿no? Y en estos no hay mayor beneficio. Miren todos estos estudios que se hicieron, claro que son antiguos, pero el metaanálisis en 302 pacientes vieron que la pentoxifilina, algunos mejor, algunos peor, este lado es peor, este lado es mejor, y en el metaanálisis era peor, o sea, no tenía beneficio. Mientras que el cilostazol, mire, sobre la distancia de caminata en pacientes con claudicación, un metaanálisis de 4 estudios randomizados, ¿no? Que usaron pentoxifilina y cilostazol en 200 miligramos por día y 100 miligramos por día, cilostazol 200 miligramos por día, y aquí también son diferentes estudios, y miren cómo a beneficio del tratamiento iban la mayoría que utilizaba cilostazol, y con pentoxifilina no hubo, como les he dicho, resultados favorables. Entonces, el cilostazol sí es un tipo de antiagregante plaquetario que tienes que usar y tienes que tener cuidado siempre con las hemorragias. Y cuando se comparó, miren, el cilostazol versus la pentoxifilina, viendo la eficacia para mejorar la distancia de caminata. Los que utilizaron cilostazol, ¿no?, mejoraron la cantidad de caminata que los que usaban pentoxifilina, ¿no?, que casi se comportaron como los placebos, o sea, los que no utilizaban ningún medicamento como estos. Entonces el cilostazol es mejor. De 100 a 200 miligramos 2 veces al día. ¿Cuál es el mecanismo del cilostazol? Aumenta el CMP cíclico y a nivel plaquetario disminuye la agregación plaquetaria. A nivel del músculo del vaso sanguíneo produce una leve vasodilatación, entonces mejora la irrigación periférica y el efecto antiproliferativo, ¿no? Aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa y disminuye la síntesis de triglicéridos, y aumenta el HDL y disminuye los triglicéridos, que no es tan significativo. No es un hipolipemiante, tampoco no es, ¿no? Tratamiento será 100 miligramos 2 veces por día, que puede mejorar los síntomas, la distancia al caminar, y está indicado en todos los pacientes limitados por la claudicación. ¿Quiénes están contraindicados? Falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca, no utilicen cilostazol. La pentoxifilina, si quieres usar, recomendación, este es 1A. Grandes estudios ya han demostrado y todos están con el consenso de que debes dar. Pero 2B, 2BA, considerar como una alternativa al cilostazol en los que no puedes utilizar otro, y su efectividad es marginal y no está bien establecida. Algunos expertos dicen, sí, hay que usar, pero no se ha visto mayor beneficio. Opciones de revascularización, pues hay reconstrucción endovascular, la que hemos dicho, la endoprótesis, ¿no?, la angioplastía, los stents, que también se pueden poner, reconstrucción quirúrgica de la aorta ilíaca, la aorta femoral, ¿no?, el bypass femoropoplicteo, que puede ser otro, como un bypass coronario, igual de la femoral a la poplitea, ¿no?, y el bypass femorotibial. Y ahí miren cómo hay una endoprótesis, aquí estaba todo enfermo,
había una esclerosis, estenosis, le pusieron prótesis y mire cómo se abrió la arteria, ¿no? Y puede irrigar. Entonces, como con estos pacientes se ve que la angioplastía con diferentes disminuye la mortalidad, la morbilidad a los 3 años, 5 años, ¿no? Y con la cirugía también. Y vemos que con la angioplastía la mortalidad es menor que con la cirugía, ¿no? La morbilidad es similar, a 3 años se mantiene abierto. Claro que a 5 años y 10 años gana la cirugía, ¿no? Hacer un bypass quirúrgico es más seguro que no se cierre con un bypass que con un stent, ¿no? Pero eso poco a poco se va mejorando con los nuevos tipos de stent, ¿no? Y lo mismo va con la femoropoplitea, con la angioplastía, con la femorotibial. Entonces, si quieren tener bonitas piernas, hay que cuidarlas para que jueguen como Messi y no terminen nuestros pacientes con amputaciones, ¿no? Entonces, lo importante es dar el tratamiento a la aterosclerosis y mejorar. ¿Listo, chicos? 2 clases en una.